Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Los saludamos Fernanda y Alfredo. Hola Fernanda y a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan en este programa, donde conoceremos acerca de la videodanza, lo que sucede cuando el lenguaje audiovisual se une con el movimiento de la danza y el cuerpo. El creador audiovisual Alfredo Salomón nos mostrará las posibilidades que hay para experimentar y explorar dentro de esta disciplina, donde tienes la libertad de entablar un diálogo entre el cuerpo y la cámara. Así es, Fer. Veremos si es posible expandir los límites del lenguaje y conoceremos algunos cambios que se dieron en las formas de producir audiovisuales con la llegada de la tecnología y la transición de la cámara análoga a la digital. El trabajo de Alfredo Salomón se mueve en el espacio creado en la periferia del cine, la televisión y la industria del arte, y se alimenta con las nuevas tecnologías y la creación digital. Su trabajo incluye video, animación, live cinema, videoclip, videoinstalación, video performance y videodanza. Pero vayamos con Alfredo en De la mano de los artistas, porque este programa ha comenzado. La videodanza es un género que une a la danza y el movimiento del cuerpo, con el lenguaje audiovisual para narrar una historia. La videodanza no es el registro de una danza, sino que estas obras solo pueden existir cuando el movimiento del cuerpo se expresa especialmente para dialogar con la cámara. Para comunicarse, utilizan su lenguaje diversos elementos, como el espacio, el ritmo, el movimiento, el sonido, la luz y los colores. El uso de los elementos audiovisuales permiten en la edición modificar velocidades o hacer cortes imposibles de ver en la realidad. La videodanza nace con el videoarte, un movimiento que surge en la década de 1960 para crear arte con sonidos e imágenes en movimiento con una cámara, experimentando más allá de los límites del arte y el cine. La videodanza ha evolucionado a la par con la tecnología, y con las cámaras más ligeras con muchas funciones, abre más las posibilidades creativas y de libertad de expresión al tomar de la danza la capacidad de abstracción del lenguaje en movimiento. Desde los 70s en México estuvo una gran representante de la videodanza, que es Pola Baez. Es una mujer mexicana que desde el principio de la era del video pues empezó a trabajar con la cámara. Ella era una bailarina y desde los 70s ella estaba haciendo, pues no exactamente videodanza, pero sí estaba trabajando el video desde la danza, ¿no? O la danza desde el video. Entonces siento que en México, más que haya llegado, siento que de alguna forma nosotros, o especialmente Pola Baez, fue una de las grandes precursoras de esta interacción entre el lenguaje de la danza y el video. Pues en realidad es una nueva forma del lenguaje audiovisual, ¿no? O podría ser una nueva forma del lenguaje del cuerpo, ¿no? Más bien es el encuentro de estos dos lenguajes el que ha generado como toda esta nueva ola de posibilidades creativas, ¿no? Cuando el video y la danza se encuentran, no es que generen un nuevo lenguaje, sino que enriquecen sus propios lenguajes y sus propias posibilidades, ¿no? Yo siento que a raíz de la revolución digital, de cuando pasamos de la cámara que usaba cassettes, ¿no? A la cámara que usa pues tarjetas de memoria,
ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque en realidad la computadora y las posibilidades del video dentro de la computadora han permitido que se expanda muchísimo la creación audiovisual. Entonces, a partir de 1990, que es cuando empieza esta revolución digital, siento que tanto el cine deja de ser como esta única forma de creación audiovisual y el video empieza a tomar como mucho más auge, ¿no? Se convierte ya no en un arte menor, sino es un arte que incluso hoy en día pues nuestros cineastas han dejado de usar la cámara de cine, ¿no? Ahora usan una cámara de video digital, ¿no? De cine digital. Entonces, pues ha sido un proceso de expansión total, así tecnológicamente, y también a nivel del lenguaje, ¿no? Estas nuevas posibilidades de poder tener una camarita en tu celular o una camarita colgada de un dron, ¿no? Son como nuevas formas que antes pues eran muy poco probables, ¿no? Que las pudieras hacer. Entonces la tecnología sí ha servido, para mi juicio, para democratizar pues la posibilidad de la creación audiovisual. Sí, bueno, pues si partimos que hoy en día no todo es contar historias, sino que la narrativa puede ser como lo que sucede cuando vas a los conciertos, o lo que sucede cuando estás en el metro y hay pantallas, o cuando empiezas a explorar Instagram, o empiezas a explorar TikTok, por ejemplo, que a veces ni siquiera están interesados en contarnos una historia, están ayudándonos a tener una experiencia estética, por ejemplo, ¿no? Una experiencia, o no sé, hacernos reír, ¿no? Entonces, pues justo estas narrativas experimentales son las que hoy en día pues están abriéndose paso en todos estos nuevos medios. Yo siento que lo que hace unos 10, 15 años para nosotros era experimental y era impensable ver en una, no sé, en el cine, hoy en día empieza a ser como algo del cotidiano, ¿no? Y por eso, por esas exploraciones que muchas veces hacen los artistas y que hoy en día la tecnología permite que haga cualquier persona, son las que van nutriendo este como gran lenguaje que sería el lenguaje audiovisual. Pues el tiempo y el espacio son las variables básicas de las imágenes en movimiento. Y en la videodanza, a mi juicio, el espacio lo construyes a partir del cuerpo, ¿no? Y no el cuerpo necesariamente presente, puede ser el cuerpo ausente, ¿no? Que sería cuando alguien toma su cámara y baila con la cámara, ¿no? Me parece que esos son los elementos así principales que siempre debes de tener en cuenta, que es el tiempo está transcurriendo y el tiempo puede pasarse muy rápido o muy despacio, ¿no? Y el movimiento también tiene que ver está relacionado con el espacio, ¿no? Es hacia dónde, de dónde voy, hacia dónde voy, cómo me estoy moviendo, si estoy moviéndome de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y esas que parecieran indicaciones de cámara se convierten en justo el lenguaje, ¿no? Justo lo que estás tratando de comunicar y son como tus argumentos, ¿no? Pues mira, de entrada, la gente que viene de la danza está muy acostumbrada pues a ver el espacio completo, ¿no? Tú vas a ver danza y ves un escenario. Y el video, justamente, bueno, al menos en mi juicio, es como la posibilidad de recortar esa realidad, ¿no? Y la recortas con tus emplazamientos, la recortas con lo que sí decides o no grabar y lo que sí decides o no editar. Entonces, a partir de ahí empieza como toda la posibilidad de reconstruir como un espacio que no existe o un mundo que no existe. Y no necesariamente tiene que ver con las historias fantásticas, simplemente es cómo tú transitas ese espacio o ese tiempo y cómo lo conviertes en otra realidad, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con todos los elementos que están involucrados, ¿no? Desde la música, ¿no? El sonido, a veces no necesitas música, a veces lo que necesitas en realidad es un sonido, ¿no? Y cómo los vas orquestando, cómo vas orquestando estos elementos de las tomas, del sonido, de la edición, de lo que decidiste que iba a traer como vestuario tu personaje, o quitar el personaje de la vista. Entonces todas estas decisiones que vas tomando van van conformando este universo que pues de alguna forma creaste para que alguien pudiera tener una experiencia, ya sea estética o una experiencia intelectual, ¿no? Y me parece que ahí es donde empieza la posibilidad de crear sensaciones más que crear historias, ¿no? Entonces, me pasa mucho que la gente me dice, bueno, pero ¿y de qué trató esa videodanza? No puedo decirte de qué trató. Pues es que no era la intención que tú me dijeras exactamente de qué trató, sino más bien que me dijeras qué sentiste, ¿no? Entonces creo que ahí está el truco, ¿no? Cuando ves videodanza tal vez no te tienes que preguntar si le entendiste o no, sino más bien si sentiste o no algo, ¿no? Si sentiste o no, si te transmitió algo. Cuando yo empecé en este camino, la gente era como muy estructurada, ¿no? Y el medio era muy estructurado. Y pues bueno, yo aprendí en una escuela de comunicación en donde pues siempre he dicho que la gran diferencia entre el comunicador y el artista es ese grado de libertad en el que no hay un cliente, ¿no? Y por mucho tiempo el cliente pues fue como algo presente en mi vida. Y ese anhelo de libertad viene cuando ya no hay un cliente, ¿no? Cuando ya es, ¿por qué estás haciendo esto, no? ¿Quién te paga? No, nadie me paga, pero lo quiero hacer, ¿no? Y ese es como mi gran, pues no sé, cada vez que voy a una reunión de mis amigos que siguen en el medio de la comunicación es, pero ¿y quién está pagando tus locuras, no? Y bueno, ahí es cuando te das cuenta que si yo tuviera a alguien pagando mis locuras, no estaría haciendo eso, estaría haciendo otras cosas, ¿no? Era otro concepto. Sería otro concepto. Entonces, creo que tiene mucho que ver la libertad con no tener a alguien atrás diciéndote de qué va, ¿no? Sino que eres tú buscando. Y esa libertad pues te pone en el camino del arte, ¿no? De forma automática. Es como el artista es el que está buscando sin necesidad de estar pensando en a quién le vas a vender, ¿no? Yo siento que la tecnología ha democratizado la creación artística, ¿no? Y pues justo como poder hacer arte sin necesidad de tener el virtuosismo del bailarín o del ilustrador o del pintor, ¿no? Siento que el hecho de poder dominar la herramienta de la cámara, ¿no? O dominar las herramientas tecnológicas para poder decir, ¿no? Que sería la narrativa, ¿no? Me parece que es una forma en la que la tecnología me ha permitido ser creador, ¿no? De otra forma, pues tal vez yo seguiría esperando como la posibilidad de tener demasiados juguetes alrededor o demasiadas virtudes para poder hacer arte, ¿no? Entonces creo que la tecnología a mí me ha servido precisamente para repensar el arte desde otras posibilidades, ¿no? Gracias, Alfredo, por compartirnos tu trabajo y experiencia en la videodanza. Ha sido muy revelador para mí el descubrir todas las posibilidades de expresión y comunicación con este nuevo lenguaje. No olvidemos que la cámara de cine tiene poco más de 100 años que se inventó, así que los lenguajes de este nuevo medio siguen actualizándose al paso que va la tecnología.
Fer, me parece increíble que este lenguaje sigue en constante transformación y movimiento, mostrando que la cultura es un fenómeno vivo en el que todos podemos participar. Así es, experimentar libremente cómo podemos expresar las emociones a través del cuerpo y explorar cómo se pueden narrar las ideas con la edición de una cámara es participar en la construcción de un lenguaje audiovisual. Cada vez me gusta más conocer a los artistas y su trabajo, pues nos muestran otras formas de percibir y entender algunos aspectos de la vida y cómo la comunicamos con los que nos rodean. A mí también, y para continuar aprendiendo con la experimentación que nos brinda la videodanza, vayamos a la segunda parte de nuestro programa dedicada a poner en práctica nuestra imaginación y creatividad en Con las manos en la masa, para que Alfredo Salomón nos platique y nos revele algunos de sus secretos de la exploración audiovisual. Sí, bueno, pues a lo largo de estos años de estar experimentando con el lenguaje audiovisual, he tratado de generar un espacio como más libre para la creación. Y lo primero que hice es quitar del centro el guión. El guión siempre para mí era pues más bien un problema que una solución. Y traté de empezar a crear algo que se asemeja mucho a una especie de mapa mental. Ese mapa mental, desde luego, no está hecho solamente por mí, sino en diálogo con mis bailarines, en diálogo con el vestuarista o, por ejemplo, si estoy trabajando con el músico, pues en diálogo con el músico. Entonces, ese mapa mental es como ir poniendo con alfileres pues las cosas con las que quiero trabajar, ¿sí? Hay veces que toda la pieza gira en torno al espacio, entonces me voy con mis bailarines y con la gente que está involucrada y conocemos el espacio y vemos sus posibilidades. En la videodanza mucho tiene que ver con la interacción entre el bailarín y el espacio, ¿sí? Y cuando hablo de bailarín, quiero que piensen que no necesariamente tienen que ser los grandes bailarines de toda la vida, sino esa persona que va a hacer el movimiento frente a la cámara. Y una vez que ya tenemos como estos como puntos de apoyo, pues entonces sí citamos a la gente a grabar. Y para cuando llegamos a esta primera cita, ya ha habido tanto diálogo entre el creador y las personas que están frente a la cámara, que las cosas empiezan a suceder de una forma como mucho más natural. No estamos tratando de hacer exactamente la toma que está en nuestro mapa conceptual, sino más bien estamos tratando de llegar exactamente a la situación pensada. Y a partir de ahí es el juego que no necesariamente dicta el director, sino que a veces es el juego que resulta del diálogo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, es que con lo que tú estás haciendo, mi cámara puede hacer esto. O a veces me dicen, oye, es que si tu cámara va a estar ahí, en ese lugar, tal vez yo puedo proponerte esto. Y entonces empiezan a suceder cosas muy distintas a las que sucedería si yo llego con el guión y hacer exactamente las 4 tomas que había planeado. Y esto me pasaba mucho al principio cuando con el guión yo llegaba y decía, bueno, pero es que si aquí tengo esta serie de situaciones, ¿por qué no las puedo ocupar? Entonces, esas son las posibilidades que abre el llevar un mapa de posibilidades más que un guión que ya está cerrado, ¿no? Y con eso, pues yo me encierro. Eso sí es un proceso que me gusta hacer mucho a mí, porque amo la edición. A partir de toda esta serie de imágenes, de esta serie de emplazamientos, que sí es cierto que ahí es importante saber cómo se construye el lenguaje a través de emplazamientos o de obturaciones o de encuadres. Entonces yo llego a mi computadora y ahí para mí empieza un segundo acto creativo, que es cómo convierto todo este material en algo que tenga sentido. Y si se dan cuenta, esto que estoy platicando es exactamente lo que ahora sucede mucho en las redes sociales, especialmente, para mi juicio, lo que sucede en redes sociales como en TikTok o como en Instagram, están muy relacionadas con estas otras formas de creación audiovisual. Así es que pues espero que esto sirva para que se den la libertad
de empezar a jugar con sus celulares, de empezar a jugar con la cámara del tío que nunca usa, o de empezar simplemente como a mover el cuerpo frente a un dispositivo que sea capaz de capturar su imagen. Gracias, tocayo, por mostrarnos una metodología para crear videodanza y darle rienda suelta a nuestro cuerpo en movimiento. Envíanos tus experimentos creados en colaboración con tus familiares, amigos y amigas. Grabemos juntos la construcción de la historia. ¿Has pensado qué presente es el que quieres imaginar para hacerlo videodanza? Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Hemos llegado al final de este programa, pero pueden verlo de nuevo en nuestro canal de YouTube. Escríbenos tus ideas y comparte tus videos con nosotros. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Nos vemos en el siguiente programa dedicado a las artes. ¡Hasta pronto!